Bienvenido a su programa En Busca del Favor de Dios. Hoy estamos compartiendo con el pastor Carlos Lacayo y estamos hablando sobre un tema interesantísimo. Como siempre, pastor Carlos, que nos reunimos, Dios nos brinda temas muy importantes. Hoy el tema es entendiendo la palabra obediencia. ¿Cómo nos cuesta comprender esta palabra, pastor? A veces entendemos muchas cosas, comprendemos muchas cosas, pero entender la palabra obediencia, lo que esto realmente implica, como que se nos hace un nudo en el cerebro para poder comprenderlo, y no podemos llegar a ser eficaces generalmente en este concepto, pastor. Sí, realmente, como tú lo dices, y la palabra, yo creo que en toda la palabra habla la palabra obediencia, es porque realmente el Señor entiende que a nosotros nos cuesta, ¿verdad?, el concepto de obediencia, ¿verdad?, el concepto de entender lo que es obediencia realmente a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. En muchas ocasiones no somos obedientes, y voy a mencionar el primer punto, porque no tenemos un compromiso con Dios. Y cuando no hay un compromiso, no nos hemos comprometido con el Señor genuinamente, entonces no estamos dispuestos a avanzar en ese campo en Cristo Jesús. Entonces, como no hemos cedido el control de nuestra vida, vamos a ver, como no hemos entregado plenamente nuestro corazón, aunque en ocasiones decimos, el Señor es mi dueño, yo me entregué a Jesús, pero realmente en la mayoría de casos eso no es real, eso no es una verdad. En la mayoría de casos seguimos nosotros siendo los dueños de nuestra vida, gobernando nuestra vida, nuestros propios deseos están ahí aplicándose continuamente y no es Dios. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se nos complica el poder caminar en obediencia. Ay, sí, el compromiso. Esa es una de las palabras, porque al adquirir compromiso tengo que ser obediente. Uh-huh. Al adquirir un compromiso no hay duda que tengo que sujetarme a lo que Dios me está hablando, tengo que ser obediente, pero esa palabra compromiso va muy ligada a la obediencia, porque el Señor hoy nos llama a compromiso de estar con Él, a compromiso de leer su palabra, al compromiso del llamado que mucha gente tiene hoy en día, pero por esa desobediencia o por no entender el concepto de obediencia, es que está como dormido, está como pausado lo que dice. Exacto. Adicionalmente, diríamos que el punto 2, pastor Carlos, es algo interesante, pero no hay una verdadera relación con Dios. Conocemos de Dios, sabemos de Dios, pero no hay una relación. Cuando hablo de una relación es que no tengo la intimidad con el Padre para poder ceder áreas de mi vida. O sea, estoy a medias en realidad. Aunque la palabra suena fuerte, estar a medias significa tener conocimiento, conocer de Dios, pero no hacer lo que Él dice. Sí, eso también es muy importante en la palabra de entender obediencia. Cuando nosotros tenemos una relación, ¿verdad?, una intimidad con el Señor, hay muchas cosas de nuestra vida que salen a la luz y que el mismo Señor las saca por medio de esa experiencia que nosotros tenemos. Pero ahí es donde viene el Señor y nos dice qué estamos haciendo, ¿verdad?, y cómo lo estamos haciendo, porque ahí es donde nace qué debo entender yo con la palabra obediencia. El Señor me dice que tengo que hacer algo. Uh-huh. El libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, esos son los del medio, los que están en el medio. Entonces, cuando estamos en el medio, no tomamos decisiones firmes. Estamos ahí, pero no tomamos decisiones firmes. Somos simpatizantes de algo, pero no precisamente somos personas comprometidas por ese algo. Y esto
es importante pues llamar la atención de todos aquellos que nos están mirando a través de este programa. Entonces, obedecer es hacer lo que la palabra dice, completa, no a medias, no con partecitas o conveniencias, es hacer lo que Dios dice a través de su palabra. No es meramente llegar y decir, sí, yo recibo eso. No, yo recibo eso, pero no hago nada, ¿no? No, y qué importante, digamos, voy a poner un ejemplo que sucede hoy en día y que el pueblo de Jesucristo ha caído en esa desobediencia de las personas que no les gusta congregarse. Si ya la palabra nos dice que tenemos que estar en la casa de Dios para recibir bendición, en el libro de los Salmos que dice que estemos congregados, ¿verdad? Que alabemos el nombre del Señor, que nos reunamos juntos, que recibamos, digamos, la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo hay gente que hoy dice que no es necesario congregarse? ¿Por qué? Porque están siendo desobedientes y están tomando decisiones que no les corresponde, porque ya la palabra dice que hay que congregarse. Sí. Y así hay muchos de los ejemplos que pone la palabra. Sí, claro, la palabra es clara, es directa, es muy contundente. Si nos dice que no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre, pues eso es lo que hay que hacer. Y si no lo estamos haciendo, pues tenemos una mala costumbre, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy claros, muy contundentes en relación a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, debemos no solamente conocer, sino hacer. Así. Es que hay muchas personas que inclusive, muchas personas me han dicho, mira mi Biblia, y me enseñan su Biblia, ¿verdad? Y está toda llena de colores por todo lado, subrayada por todo lado, bien marcadas. Pero mi pregunta es, ¿para qué van a estar tan bien marcadas? ¿Para qué? Si no la obedecemos. Porque no se trata de que la Biblia esté marcada, se trata de obedecer lo que la palabra de Dios dice. Esto es muy, pero muy importante, y muchas personas en nuestros días están desenfocados de ser obedientes a la palabra. En algún momento, en una de las enseñanzas que hemos tenido en la casa, ¿verdad? Que usted se debe acordar, nos hablaban de la obediencia a medias, ¿verdad? La obediencia a medias. Eso es el obedecer lo que yo creo que debo de hacer, pero no es lo que la palabra de Dios me dice. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que este versículo que tengo subrayado en mi Biblia, yo ya pasé por él, pero si no lo aplico, si no hago lo que dice ese versículo, no estoy siendo obediente. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a decir y a plantear la pregunta, entonces, ¿cómo conocemos la obediencia? Porque la obediencia es rendirnos a Él. Exactamente. Es, digamos, tener esa intimidad y es escuchar su voz, porque a veces el Señor nos dice claritos que debemos de hacer algo, pero a veces ese algo toca mi ego, toca mis emociones y hace un choque, que es ahí donde viene la dificultad de las personas entender qué es obediencia. Dios anda buscando finalmente, pastor, a un pueblo que sea temeroso de su palabra. Un pueblo que camine en temor a Él, decidido a hacer lo que Él dice en su palabra, decidido a entender que aunque no comprenda algo, si la palabra de Dios lo dice, hay que hacerlo, porque Dios es Dios, porque Dios conoce completa y plenamente todas las cosas. Entonces, obediencia es avanzar sin quejarse. Obediencia es avanzar sin preguntar, sin incomodarse, porque muchas personas se incomodan a través de lo que la palabra de Dios dice. Simplemente es entender que lo que Dios solicita o pide, hay que hacerlo. Dios nos está convocando a ser personas temerosas de la palabra de Dios. Personas que estemos dispuestos a creerle a Él en medio de cualquier circunstancia y avanzar a través de eso. La obediencia desata la bendición. Querido hermano, un abrazo a la distancia. Para nosotros un privilegio de compartir contigo en tu programa En Busca del Favor de Dios. Bendiciones.